Las morgues son el último destino de quienes han dejado este mundo, lugares fríos donde reina el silencio y la muerte parece palpable en el aire. Pero algunos cuerpos no descansan en paz, y hay quienes han sido testigos de lo imposible, sombras que se mueven, susurros en la oscuridad y cadáveres que parecen resistirse a su destino final. Prepárate para escuchar relatos de horror ocurridos en morgues, porque no todo lo que yace en una mesa de acero está realmente muerto. El cadáver que rezaba. Hay noches que nunca se olvidan. No importa cuánto tiempo pase, cuanto intentes enterrarlas en lo más profundo de tu memoria, siempre regresan. Mi nombre es Ernesto, tengo 39 años y trabajo en una morgue en Monterrey desde hace casi 20. He visto de todo en este tiempo, cuerpos destrozados, muertes inexplicables, tragedias que se quedan grabadas en tu mente por días. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví una madrugada de hace unos años. Era una noche tranquila, demasiado tranquila para mi gusto. En este trabajo, las noches tranquilas suelen ser las más inquietantes. Estaba organizando algunos expedientes cuando me llamaron por radio. Llega un cadáver en media hora, fue lo único que dijeron. Nada fuera de lo común, pensé. Las ambulancias van y vienen, y la muerte no tiene horario. Sin embargo, desde el momento en que el cuerpo llegó, supe que esta no sería una noche cualquiera. El cadáver era el de un hombre de unos 50 años. La causa de muerte parecía ser un paro cardíaco, según los paramédicos, pero lo que realmente me llamó la atención fue su piel. Estaba cubierta de símbolos extraños, tallados con una precisión casi artística. Eran marcas profundas, como si hubieran sido hechas con una herramienta afilada, y parecían formar patrones que no entendía. Alguien había dedicado tiempo a marcar ese cuerpo. Los paramédicos me entregaron su expediente y se marcharon rápidamente, como si no quisieran quedarse ni un segundo más en la sala. Leí la información básica, nombre, edad, lugar de fallecimiento. Pero un detalle al final del archivo me dejó inquieto. Posible conexión con actividades de culto, decía una nota escrita con letra apresurada. Intenté no pensar mucho en ello. No sería la primera vez que recibíamos el cuerpo de alguien involucrado en algo raro. Procedí a trasladarlo a la sala de autopsias. Mientras lo movía, tuve la sensación de que las marcas en su piel parecían mirarme como si fueran más que simples cortes. Sacudí la cabeza, tratando de concentrarme en mi trabajo. Era una noche como cualquier otra, me repetí. Pero por dentro, sabía que no lo era. Comencé con los procedimientos habituales, tomar fotografías, revisar lesiones externas, registrar cualquier anomalía. Todo parecía normal hasta que me di cuenta de algo que no había notado antes. Los símbolos en su piel parecían formar un patrón completo, como si cada uno de ellos fuera una pieza de un rompecabezas. A pesar de no entender su significado, no podía apartar la vista de ellos. Era como si tiraran de mí, como si quisieran que los entendiera. A medida que avanzaba la noche, el ambiente en la morgue comenzó a cambiar. Las luces, que siempre habían sido estables, empezaron a parpadear. Al principio lo atribuía a algún fallo eléctrico, algo común en el viejo edificio. Pero con cada parpadeo, sentía como si la sala se volviera más pesada, más opresiva. Alrededor de las 3 de la madrugada, estaba organizando las fotografías del cuerpo cuando escuché un golpe seco en la sala de autopsias. Era un ruido apagado, como si algo hubiera caído. Me levanté rápidamente para revisar, pensando que tal vez había dejado caer alguna herramienta. Pero todo estaba en su lugar, excepto por una cosa, el cadáver. El cuerpo seguía en la camilla, pero su posición había cambiado. Sus brazos, que antes estaban colocados junto a su cuerpo, ahora estaban ligeramente extendidos hacia los costados. Lo primero que pensé fue que tal vez lo había movido sin darme cuenta. No sería la primera vez que un cadáver se desplazaba debido a algún reflejo muscular post-mortem. Pero mientras me acercaba para acomodarlo, algo me detuvo en seco. Los labios del hombre estaban entreabiertos. No sé por qué eso me impactó tanto en ese momento, pero lo hizo. Podría haber sido una simple relajación muscular,
pero había algo en la forma en que estaban abiertos que no parecía normal. Parecía intencional. Me acerqué lentamente, sintiéndome cada vez más incómodo. Miré su pecho, y juraría que lo vi subir y bajar, como si estuviera respirando. Me quedé paralizado, intentando convencerme de que era una ilusión, de que estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tomé un estetoscopio y me acerqué aún más, decidido a comprobar que todo estaba en mi imaginación. Coloqué el estetoscopio sobre su pecho, y no escuché nada. Ningún latido, ningún movimiento. Solo silencio. Solté un suspiro de alivio y me alejé, pero algo me hizo mirar nuevamente su rostro. Sus labios ya no estaban entreabiertos. Ahora estaban cerrados, pero parecía que algo se movía bajo su piel, como si sus músculos faciales se estuvieran tensando. Decidí detener mi trabajo por un momento y revisar las cámaras de seguridad de la morgue. Mientras miraba las grabaciones, noté algo extraño. En el video, las luces de la sala de autopsias parpadeaban de manera irregular, pero lo que más me llamó la atención fue el cuerpo en la camilla. Durante los momentos en que las luces se apagaban, parecía que el cadáver se movía ligeramente, como si intentara levantarse. Regresé a la sala, sintiéndome atrapado en una pesadilla. El cuerpo seguía ahí, inmóvil, pero el aire se sentía diferente, más denso, casi insoportable. Intenté mantener la calma y continuar con mi trabajo, pero algo dentro de mí me decía que debía alejarme. Volví a centrarme en las marcas en su piel. Había algo en ellas que me perturbaba profundamente, como si al mirarlas demasiado tiempo pudiera desencadenar algo que no debía. Decidí cubrir el cuerpo con una sábana y apagar las luces de la sala, esperando que eso ayudara a calmar mis nervios. Pero no fue así. Mientras terminaba de llenar el informe, un ruido me hizo voltear hacia la puerta de la sala de autopsias. Era un golpe repetitivo, rítmico, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta desde el otro lado. Me levanté rápidamente, pensando que tal vez algún compañero había llegado tarde al turno. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Regresé a la sala, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Quité la sábana del cuerpo para revisarlo nuevamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Los símbolos en su piel estaban más oscuros, como si hubieran sido tallados de nuevo. Las líneas eran más nítidas, y algunas parecían brillar levemente bajo la luz. Intenté salir de la sala, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera reteniendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que los símbolos no solo estaban en el cuerpo del hombre. Ahora también estaban en mis manos. Miré con horror cómo las mismas marcas aparecían en mi piel, grabándose lentamente como si fueran quemaduras. Corrí fuera de la sala, dejando todo atrás. Esa noche, abandoné la morgue sin terminar mi turno. Nunca volví a hablar de lo que sucedió, ni con mis compañeros ni con mi familia. Las marcas desaparecieron después de unos días, pero desde entonces he tenido la sensación de que algo me sigue, algo que no puedo ver, pero que sé que está ahí. Hay cosas que el ser humano no debería intentar entender, cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Esa noche aprendí que la muerte no siempre es el final y que hay secretos que es mejor no descubrir. Si alguna vez vuelves a ver símbolos extraños en un lugar donde no deberían estar, mi único consejo es este: no los mires demasiado tiempo. Podrías terminar llevándolos contigo, como me pasó a mí. El llanto de la mujer. Mi nombre es Luis. Trabajo en una morgue en Puebla desde hace más de una década. Es un trabajo que pocos eligen y que muchos temen. La mayoría de las noches transcurren entre el silencio absoluto y el zumbido monótono de las lámparas fluorescentes. Pero hay noches que cambian todo lo que crees saber sobre el mundo, noches que te dejan con preguntas para las que no hay respuestas. Esta es la historia de una de esas noches, la noche que jamás olvidaré. Era el año 2013, un viernes cualquiera, o al menos eso pensé al inicio de mi turno. El clima era denso, con un aire húmedo que hacía que todo se sintiera más pesado. Había una tormenta acercándose,
lo sabía por el olor a tierra mojada que se colaba por las rendijas de las ventanas. A eso de las 10 de la noche, recibí una llamada notificándome la llegada de un nuevo cuerpo. La ambulancia llegó poco después, con el sonido de los frenos chirriando en la entrada. 2 paramédicos bajaron una camilla cubierta por una sábana blanca y el ambiente pareció volverse más frío en ese instante. Era el cuerpo de una mujer joven, no mayor de 30 años. Según el informe preliminar, había muerto en un accidente automovilístico. La parte derecha de su rostro estaba desfigurada y la sangre seca formaba un contraste perturbador con su piel pálida. Pero había algo en ella que no encajaba, algo que no podía definir. Mientras la trasladaba a la sala de autopsias, sentí como si los ojos del cuadro de una virgen colgado en la pared me siguieran, como si reprocharan algo que no entendía. La tormenta estalló justo cuando empecé a revisar su expediente. Los relámpagos iluminaban la sala por breves momentos y el sonido de la lluvia golpeando el techo era casi ensordecedor. Su nombre era Leticia Hernández. Vivía sola en un departamento en el centro de la ciudad y, según los documentos, no tenía familiares cercanos. Era una muerte más en las estadísticas, pero había algo inquietante en su caso que no podía ignorar. Pasé a examinar el cuerpo. Las heridas eran consistentes con el informe, un golpe severo en el cráneo y múltiples fracturas en las costillas. Sin embargo, cuando comencé a limpiar su rostro para preparar el informe fotográfico, noté algo extraño. Su piel tenía marcas que parecían símbolos, como si alguien los hubiera trazado con una aguja fina. No estaban en el informe médico y parecían demasiado precisos para ser simples cicatrices. Traté de ignorarlo y continuar, pero la sensación de estar siendo observado empezó a intensificarse. Mientras llenaba los reportes, un sonido me sacó de mi concentración. Era un llanto, suave pero insistente, como el de alguien que sufre en silencio. Miré hacia la camilla, y el cuerpo de Leticia estaba en su lugar, inmóvil bajo la sábana. Me levanté lentamente, sintiéndome ridículo por pensar siquiera en revisarla de nuevo, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué a la mesa y aparté la sábana. Sus ojos seguían cerrados, su cuerpo inerte. Respiré hondo, atribuyendo el sonido a mi mente jugándome una mala pasada. Pero justo cuando estaba por darme la vuelta, lo vi. Su mano, que antes yacía rígida, se movió ligeramente como si intentara alcanzar algo. Me quedé inmóvil, intentando convencerme de que había sido un reflejo post-mortem, un espasmo muscular, algo normal en un cadáver reciente. Pero lo que sucedió después desmoronó cualquier explicación lógica que pudiera darme. Sus ojos parpadearon. Fue apenas un instante, pero lo suficiente para que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Me alejé de la mesa sin quitarle la vista de encima. Había visto cuerpos moverse antes, era algo común en mi línea de trabajo, pero esto era diferente. No se trataba de un reflejo. Era intencional. Era como si Leticia estuviera tratando de decir algo, de comunicarse. Me quedé parado al otro lado de la sala, sin saber qué hacer. Entonces, el llanto regresó, esta vez más fuerte, y provenía claramente de su dirección. Las luces comenzaron a titilar y la tormenta afuera rugió con más fuerza. El llanto se convirtió en una especie de lamento agudo, y sentí que el aire en la sala se volvía más pesado. La figura de Leticia permanecía inmóvil, pero la sensación de que algo estaba profundamente mal llenaba cada rincón del cuarto. Reuniendo valor, me acerqué nuevamente al cuerpo. No había señales de vida, pero su rostro parecía haber cambiado. Su expresión, que antes era tranquila en su rigidez, ahora mostraba una mueca que no había estado allí antes. Era casi una sonrisa, pero torcida, como si fuera un gesto de burla o de sufrimiento. Intenté rezar, algo que hacía a veces cuando sentía que las cosas se volvían demasiado difíciles. Pero las palabras se quedaban atoradas en mi garganta, y todo mi cuerpo se sentía paralizado por el miedo. Fue entonces cuando noté que las marcas en su piel parecían más pronunciadas, como si estuvieran grabándose más profundamente con cada segundo que pasaba. En un intento desesperado por recuperar el control de la situación, decidí registrar nuevamente su expediente. Tal vez había algo que no había notado, algo que explicara lo que estaba sucediendo.
Revisé cada línea, cada detalle, hasta que encontré algo que hizo que el aire se me atascara en los pulmones. En la sección de objetos personales, se mencionaba que Leticia llevaba consigo un pequeño amuleto al momento de su muerte. Pero no había ningún amuleto entre las pertenencias entregadas. Busqué en sus ropas, en la bolsa plástica donde se guardaban sus objetos personales, pero no encontré nada. Entonces recordé algo que los paramédicos habían mencionado de forma casual al entregarme el cuerpo: el accidente fue raro. El coche parecía haber sido empujado por algo, como si no hubiera chocado por sí solo. De repente, todas las piezas comenzaron a encajar de forma aterradora. Leticia no era una víctima común. Había algo más detrás de su muerte, algo que no se había mencionado en los informes. Y lo que sea que estuviera relacionado con ese amuleto perdido, parecía seguir presente. La tormenta afuera alcanzó su punto máximo y las luces finalmente se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad total. El sonido del llanto se detuvo, pero fue reemplazado por una sensación de presión en el ambiente, como si algo invisible hubiera llenado la sala. En medio de esa negrura, sentí una presencia junto a mí. No podía verla, pero sabía que estaba ahí. Cuando las luces regresaron, Leticia seguía en la mesa, pero algo era diferente. Su rostro ya no mostraba aquella sonrisa torcida, sino una expresión de calma absoluta, casi como si hubiera encontrado la paz que buscaba. Las marcas en su piel habían desaparecido, dejando solo su cuerpo intacto, como si nunca hubieran estado allí. Me quedé mirándola durante varios minutos, intentando procesar lo que acababa de suceder. No sé si fue mi mente tratando de buscar una explicación lógica, o si realmente sucedió algo que nunca podré entender. Solo sé que, después de esa noche, algo cambió en mí. No mencioné nada de lo ocurrido en mi informe. Nadie me habría creído. Pero desde entonces, cada vez que entro a la morgue y siento que el aire cambia, recuerdo a Leticia y aquella noche. Pienso en las cosas que no podemos explicar, en las historias que las paredes de lugares como este deben guardar en silencio. Y cada vez que me encuentro a solas con un cuerpo, hago una pequeña oración. No solo por ellos, sino también por mí. Porque hay cosas que deberían quedarse enterradas, pero a veces encuentran la manera de regresar. El lamento en el quirófano. Cuando trabajas en una morgue, la muerte deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad tangible. La ves, la tocas y, a veces, casi puedes sentirla en el aire. Mi nombre es Luis, y durante 5 años trabajé como asistente forense en una morgue en Guadalajara. Pensaba que, con el tiempo, mi mente se acostumbraría al entorno, que la rutina de lidiar con cadáveres y autopsias terminaría por volverme inmune a cualquier impresión. Estaba equivocado. Hay cosas que ni la experiencia ni la lógica pueden borrar, y lo que viví una noche de 2014 marcó un antes y un después en mi vida. Esa noche en particular, recibimos el cuerpo de una mujer joven, víctima de un accidente automovilístico. Según el reporte preliminar, había fallecido instantáneamente tras el impacto. Su rostro, aunque pálido y sin vida, conservaba una expresión de profunda tristeza. Recuerdo que los paramédicos comentaron que la habían encontrado sola en el coche, en una carretera oscura, sin ningún testigo. No se sabía exactamente qué había pasado, lo único claro era que el vehículo había chocado contra un árbol. Su cabello estaba cubierto de vidrios rotos y había manchas de sangre en su vestido. Yo tenía que preparar su cuerpo para la autopsia, algo que había hecho cientos de veces antes. Pero aquella noche, algo se sentía distinto. La sala de autopsias estaba completamente vacía. Era tarde, pasada la medianoche, y mis compañeros ya se habían retirado. Me quedé solo porque debía dejar todo listo para la revisión del médico forense al día siguiente. El silencio en la morgue es algo con lo que aprendes a vivir, pero esa noche el silencio parecía más denso, como si el aire fuera pesado, cargado de algo que no podía identificar. Encendí las luces del quirófano y llevé la camilla con el cuerpo de la mujer hasta el centro de la sala. Hice un rápido inventario del equipo que necesitaría y comencé con mi trabajo.
Mientras limpiaba los restos de vidrio de su cabello, sentí una extraña incomodidad. No era miedo exactamente, sino una sensación de estar siendo observado. Me detuve por un momento y miré alrededor. La morgue estaba completamente vacía. Lo sabía porque yo mismo había cerrado todas las puertas y pasillos antes de entrar. Pero aún así, esa sensación persistía, como si algo invisible estuviera en la habitación conmigo. Sacudí la cabeza y me dije que solo era mi imaginación jugando conmigo. Seguí trabajando, concentrándome en los detalles del procedimiento. Todo iba bien hasta que escuché el primer sonido. Era algo leve, como un gemido largo y apagado. Pensé que venía de los conductos de ventilación. No sería la primera vez que los viejos sistemas del edificio emitían ruidos extraños. Pero mientras me acercaba al rostro de la mujer para limpiarlo, lo volví a escuchar. Esta vez fue más claro, más definido. Era un lamento, bajo y prolongado, como si alguien estuviera llorando. Dejé caer la herramienta que tenía en la mano y di un paso atrás. El sonido no venía de los conductos, ni de ningún rincón de la sala. Venía de la camilla. Más específicamente, del cuerpo. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que acababa de pasar. La lógica me decía que era imposible. Los cuerpos no emiten sonidos de ese tipo, y menos después de varias horas de haber fallecido. Me acerqué de nuevo, con el corazón latiendo fuerte pero decidido a no dejarme llevar por el pánico. Examiné su rostro, su boca, buscando alguna explicación racional. Todo parecía normal, pero el lamento seguía resonando en mi mente, tan vívido como si lo estuviera escuchando de nuevo. Decidí que debía terminar lo más rápido posible. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Primero solo un par de veces, como si hubiera un problema eléctrico, pero luego lo hicieron de manera más violenta. La sala quedó momentáneamente en penumbras antes de que las luces se estabilizaran de nuevo. Mi respiración estaba agitada, y traté de calmarme recordando que este tipo de fallas eran comunes en el edificio. Pero cuando me di la vuelta para continuar, sentí algo que nunca antes había experimentado en mi vida. Era como una presión, un leve contacto en mi hombro, lo suficientemente tangible como para hacerme voltear. No había nadie detrás de mí. Miré hacia la puerta, que seguía cerrada con llave. Revisé las cámaras de seguridad en mi teléfono, ninguna mostraba movimiento en el pasillo. No había manera de que alguien estuviera allí conmigo. Y sin embargo, esa sensación no se iba, como si algo invisible estuviera marcando su presencia. Volví mi atención al cuerpo, pero ya no podía concentrarme. Por un segundo, me pareció que sus ojos, que estaban cerrados cuando comencé, ahora estaban ligeramente entreabiertos. Me acerqué con cuidado y confirmé que seguían cerrados, pero esa fracción de segundo me dejó profundamente inquieto. En ese momento, recordé algo que los paramédicos habían mencionado al dejar el cuerpo. Habían encontrado un anillo en su mano izquierda, una joya desgastada que parecía ser importante para ella. Miré la etiqueta del cadáver. Su nombre era Paulina Flores. Junto al registro, estaba el anillo en una bolsa de plástico. Sin saber por qué, decidí examinarlo. Era un anillo sencillo, pero al tocarlo, sentí una corriente fría recorrer mi brazo. De pronto, las luces volvieron a parpadear y esta vez se apagaron por completo. La morgue quedó sumida en una oscuridad total. Mi primera reacción fue buscar la linterna que siempre llevaba en mi bolsillo, pero cuando la encendí, deseé no haberlo hecho. El cuerpo de la mujer estaba en la misma posición, pero algo había cambiado. La expresión de su rostro ya no era neutra. Sus labios, antes relajados, estaban curvados hacia abajo, como si estuviera llorando. Me acerqué más para asegurarme de que no estaba alucinando, y entonces, en el reflejo de las herramientas quirúrgicas, noté algo que me hizo retroceder. Detrás de mí, apenas visible en la penumbra, había una figura alta y delgada, inmóvil. No volteé. No podía. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror, y lo único que pude hacer fue apagar la linterna y cerrar los ojos. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando los latidos de mi corazón mientras intentaba convencerme de que todo era un mal sueño.
Pasaron varios minutos antes de que las luces se encendieran de nuevo. Cuando abrí los ojos, la figura ya no estaba. Todo parecía volver a la normalidad, pero algo en el ambiente seguía sintiéndose diferente, como si una parte de lo que había estado allí aún permaneciera. Decidí terminar mi trabajo lo más rápido posible. Cerré la bolsa del cuerpo y lo dejé listo para el traslado al día siguiente. Antes de salir, miré una última vez la camilla. El rostro de la mujer parecía haber recuperado su expresión neutra, pero no pude evitar sentir que, de alguna manera, seguía consciente de mi presencia. Dejé la sala, apagué las luces y cerré la puerta con llave. Esa noche no pude dormir y durante las semanas siguientes no dejé de pensar en lo que había pasado. 2 días después, mientras revisaba los archivos, encontré algo que me heló la sangre. La mujer había muerto en el accidente automovilístico mientras conducía hacia el cementerio donde estaba enterrado su esposo, quien había fallecido un año antes en circunstancias similares. En el informe se mencionaba que llevaba consigo un ramo de flores y una nota que decía: «Pronto estaré contigo». Desde aquella noche, algo cambió en mí. Dejé el trabajo unos meses después, incapaz de regresar a la morgue sin sentir esa presencia constante, esa mirada invisible que me seguía a todas partes. Ahora entiendo que hay cosas que no pueden explicarse, que el vínculo entre los vivos y los muertos puede ser más fuerte de lo que imaginamos. Algunos lamentos nunca cesan y algunas almas no encuentran la paz, atrapadas entre el deseo de irse y el miedo de quedarse solas para siempre. El cuerpo que no debía ser tocado. Mi nombre es Clara, tengo 33 años y trabajo en una morgue en Veracruz desde hace una década. A lo largo de los años, he aprendido que la muerte puede ser tan rutinaria como el trabajo en una oficina, pero también tiene momentos que desafían todo lo que crees saber. Mi vida ha girado en torno a los cuerpos, los protocolos y el silencio, y aunque no soy una persona supersticiosa, hay algo que me pasó en 2017 que no puedo ni quiero olvidar. Era una noche lluviosa de agosto. La humedad era sofocante y el aire en la morgue se sentía especialmente pesado. Había tormenta y las luces parpadeaban de vez en cuando. Mi turno empezó como siempre, con el papeleo interminable y las verificaciones de rutina. Pasadas las 10, llegó un cuerpo que venía con más advertencias que información. Los paramédicos lo dejaron rápidamente, casi como si no quisieran quedarse un segundo más de lo necesario. En los años que llevo trabajando aquí, nunca había visto algo así. El cuerpo pertenecía a un hombre llamado Gregorio Ramos, líder de un culto local del que había escuchado rumores pero que nunca había tomado en serio. Según el informe, murió de un paro cardíaco, aunque el forense que hizo la inspección inicial anotó que su corazón no mostraba señales de haber fallado. Eso en sí mismo ya era extraño, pero lo que más me llamó la atención fue una advertencia escrita en mayúsculas al final del expediente: no embalsamar. No había razones médicas que respaldaran esa indicación y nadie se había tomado la molestia de explicarla. Lo único que sabía era que Gregorio había sido acusado de estar involucrado en prácticas extrañas, rituales oscuros que los vecinos asociaban con brujería. Según el informe, su secta creía que la muerte no era un final, sino un tránsito a algo más, algo que, francamente, prefería no imaginar. El cuerpo estaba en perfectas condiciones, casi demasiado perfecto para alguien que había muerto hacía más de 24 horas. No había rigidez en los músculos ni signos de descomposición. Su piel era pálida, pero no tenía el tono cenizo característico de los cadáveres. Era como si estuviera durmiendo, como si en cualquier momento pudiera abrir los ojos. Traté de ignorar esa sensación y me concentré en mi trabajo. Decidí embalsamarlo. No soy una persona que siga órdenes ciegamente y además no había justificación lógica para la advertencia. Los cultos y sus creencias no tienen lugar en mi profesión. La ciencia dicta lo que hacemos, no las supersticiones. Preparé mis herramientas y comencé el proceso. Al iniciar, noté algo inquietante: el cuerpo parecía resistirse. No físicamente, claro,
pero había algo extraño en la textura de la piel, como si repeliera los químicos. Me costó más de lo normal hacer las incisiones y los fluidos no drenaban como deberían. Aún así, continué. Era solo otro cuerpo, me repetía. A la medianoche, cuando estaba terminando el proceso, la tormenta afuera se intensificó. Los truenos eran tan fuertes que hacían vibrar las ventanas. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Giré instintivamente, pensando que había dejado caer alguna herramienta, pero todo estaba en su lugar. Entonces lo vi, una de las puertas de los compartimentos refrigerados estaba ligeramente abierta. La cerré de inmediato, pero no podía recordar haberla dejado así. Volví a la camilla, y algo me hizo detenerme. Los brazos de Gregorio estaban en una posición diferente a la que los había dejado. Al principio pensé que era mi imaginación. No era raro que los músculos de los cadáveres reaccionaran horas después de la muerte. Traté de convencerme de eso, aunque algo en el ambiente se sentía diferente, más denso. Mientras me inclinaba para continuar, las herramientas que había dejado en la mesa cayeron al suelo con un estruendo. No había nadie más en la sala, y la mesa estaba perfectamente estable. Recogí los instrumentos con manos temblorosas, tratando de mantener la calma. Era solo una coincidencia, me decía. Pero cuando volví a mirar el cuerpo, su rostro parecía haber cambiado. Gregorio tenía los ojos cerrados cuando llegó, pero ahora estaban entreabiertos. No lo suficiente como para ser evidente, pero lo bastante para que notara el brillo de sus pupilas asomando por debajo de los párpados. Era imposible. Lo sabía. Pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Me aparté de la camilla, tratando de pensar con claridad. Las luces comenzaron a parpadear y el ruido de la tormenta parecía más fuerte dentro del edificio que afuera. Me acerqué lentamente al cuerpo para verificar su estado. Necesitaba pruebas de que lo que estaba viendo no era real, que solo era mi mente jugando conmigo después de una larga noche. Toqué su brazo, intentando moverlo para comprobar la rigidez, pero sentí algo que nunca había sentido antes. Su piel estaba fría, como era de esperarse, pero debajo de esa frialdad había una sensación de resistencia, como si los músculos estuvieran tensos. Era como si hubiera vida ahí, como si algo dentro de ese cuerpo se negara a quedarse quieto. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron de golpe. No había viento, no había nadie más. Y sin embargo, las puertas seguían moviéndose, golpeando los marcos como si algo invisible estuviera entrando y saliendo. En el suelo, las sombras de los muebles parecían cambiar de forma con cada relámpago que iluminaba la sala. Miré el cuerpo nuevamente, y esta vez no podía negar lo que estaba viendo. Su cabeza había girado ligeramente hacia mí, como si me estuviera observando. Sus labios, que antes estaban cerrados, ahora estaban abiertos, mostrando una sonrisa tenue pero maliciosa. Fue entonces cuando entendí que no estaba sola. Intenté salir de la sala, pero las luces se apagaron por completo. La oscuridad era total, y solo podía escuchar el sonido de mi respiración. Cuando las luces regresaron, Gregorio estaba sentado en la camilla. Su cuerpo no debería haber sido capaz de moverse, pero ahí estaba, con las manos apoyadas en los bordes, mirándome. Corrí hacia la puerta, pero parecía que el aire mismo se volvía más pesado, como si algo me estuviera deteniendo. Fue entonces cuando noté que las marcas en su piel habían cambiado. Los símbolos tallados en su carne brillaban con un tono rojizo, como si estuvieran hechos de fuego. Logré salir de la sala, dejando todo atrás. No me importaba el trabajo, no me importaban las explicaciones. Solo quería alejarme de ese lugar. No conté lo que sucedió a nadie. Nadie me habría creído, y no sabía cómo explicarlo. Desde esa noche, cada vez que escucho una tormenta, recuerdo los ojos de Gregorio y cómo parecía que había algo más allá de la muerte esperándome en esa sala. Hay cosas que no podemos entender, cosas que deberían quedarse en el olvido. Pero a veces, incluso la muerte no es lo suficientemente fuerte para detenerlas.
El cadáver que lloraba. La muerte no suele tener lugar para lo inexplicable. Al menos, eso pensaba antes de lo que me ocurrió en 2010, cuando trabajaba como asistente forense en una morgue en Chihuahua. Mi trabajo me había enseñado a ver los cuerpos como piezas de un rompecabezas, cada una con sus marcas, sus historias y sus secretos. Pero nada de lo que había aprendido me preparó para lo que sucedió aquella noche. Era imposible ignorarlo. Era imposible negarlo. Y hasta el día de hoy, sigo preguntándome si lo que vi fue una advertencia, una súplica o algo mucho más oscuro. El cuerpo llegó al final de mi turno, justo antes de las 9 de la noche. Había sido encontrado en un pozo seco a las afueras de la ciudad, en una zona rural donde los vecinos solían evitar pasar después del atardecer. Según los reportes iniciales, llevaba al menos una semana en descomposición, aunque la causa exacta de la muerte no estaba clara. Lo único que sabíamos era que había desaparecido sin dejar rastro y que nadie había notado que estaba allí hasta que un agricultor, al buscar agua, lo encontró por accidente. Recuerdo el estado del cadáver con claridad. La piel estaba hinchada por la humedad acumulada en el pozo, pero no había signos evidentes de trauma violento. No había heridas profundas, fracturas ni marcas visibles que indicaran un ataque. Lo único inusual eran los ojos. Aunque estaban cerrados, algo en ellos me incomodaba. Era como si hubiera una presión detrás de los párpados, como si guardaran algo que no debía estar ahí. Mi rutina era siempre la misma: registrar los detalles, preparar el equipo y comenzar la autopsia. La morgue estaba vacía, como siempre lo estaba a esa hora. El silencio absoluto solo era interrumpido por el zumbido del sistema de ventilación y el clic ocasional del refrigerador de cuerpos. El ambiente era frío, metódico. Mientras trabajaba, traté de no pensar en el lugar donde habían encontrado el cuerpo. Los pozos siempre me habían inquietado, esos agujeros oscuros que parecían no tener fondo, como si fueran pasajes directos al vacío. Abrí la bolsa negra con cuidado y comencé a inspeccionar. Había algo extraño en el rostro del hombre. A pesar del estado de descomposición, su expresión parecía tranquila, casi plácida, como si hubiera aceptado su destino. Pero cuando miré más de cerca, noté algo que no debería estar allí: un rastro brillante que descendía por una de sus mejillas. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica. Tal vez era algún tipo de secreción natural, algo provocado por la descomposición. Pero la textura no se correspondía con ningún líquido que hubiera visto antes en un cuerpo muerto. Era espeso, casi como lágrimas reales. Limpié la sustancia con un hisopo y continué con el procedimiento, intentando ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien. Mientras trabajaba, la sensación de incomodidad se intensificaba. Parecía que cada vez que miraba al cadáver, había algo diferente en su rostro. Algo en la forma en que la luz se reflejaba en sus facciones me hacía sentir como si me estuviera observando, aunque sus ojos permanecían cerrados. Fue cuando llegué a los ojos que todo cambió. Decidí abrirlos para tomar muestras del líquido y verificar si había algún daño interno. Al hacerlo, me detuve en seco. Allí, en el borde de sus párpados, había más de aquel líquido. Era imposible. Las lágrimas no se forman en un cuerpo muerto. No hay actividad en las glándulas lagrimales. Sin embargo, lo estaba viendo con mis propios ojos, pequeñas gotas deslizándose lentamente por su rostro, como si aún estuviera llorando. Me quedé paralizado por unos segundos. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación científica. Quizá el cuerpo había estado expuesto a algún tipo de reacción química en el agua del pozo. Tal vez algún compuesto desconocido había provocado un efecto que imitaba lágrimas. Pero no podía convencerme por completo. Había algo demasiado humano en la forma en que el líquido recorría sus mejillas. Decidí grabar lo que estaba viendo. Coloqué mi teléfono sobre una mesa cercana, enfocando al cadáver mientras limpiaba las lágrimas una vez más. Terminé el procedimiento apresuradamente y sellé el cuerpo en una nueva bolsa. No quería mirarlo más. Había algo en su expresión que me perturbaba profundamente, como si intentara comunicar algo que no podía ser dicho. Antes de irme, revisé las cámaras de seguridad de la sala de autopsias.
Quería asegurarme de que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Al retroceder la grabación, sentí un escalofrío que no podía ignorar. Las imágenes mostraban algo que nunca olvidaré. Justo después de que limpiara las lágrimas, el líquido volvía a formarse, lentamente, como si el cadáver estuviera llorando de verdad. En un momento de la grabación, las lágrimas se detuvieron y la cabeza del cadáver pareció inclinarse ligeramente hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo observado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del cuerpo en la camilla, las lágrimas cayendo, su expresión inexplicablemente tranquila. Al día siguiente, informé lo sucedido a mi superior. No esperaba que me creyera, pero quería dejar constancia de lo que había ocurrido. Sin embargo, cuando revisamos nuevamente la grabación, el archivo estaba corrupto. Las imágenes se detenían justo antes de que comenzaran a aparecer las lágrimas. Mi superior me dijo que probablemente había sido un error técnico y me recomendó tomarme unos días libres. Pero yo sabía lo que había visto. Poco después, la familia del hombre llegó para identificar el cuerpo. Una mujer, que parecía ser su hermana, me preguntó cómo había sido encontrado. Le expliqué lo que sabía y, mientras lo hacía, noté que sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella dijo algo que todavía me atormenta: él no puede descansar. No hasta que se haga justicia. Según la familia, el hombre había desaparecido semanas antes después de recibir amenazas de un grupo local de personas influyentes. Creían que había sido asesinado, pero no tenían pruebas. Nadie se había molestado en investigar. Al escuchar esto, mi mente volvió a las lágrimas, a la sensación de que el cadáver intentaba decir algo que nadie quería escuchar. Las noches siguientes fueron difíciles. Cada vez que regresaba a la morgue, sentía una presencia que no podía explicar. Aunque había más cuerpos en las cámaras frigoríficas, siempre parecía que ese en particular, el del hombre del pozo, era el único que importaba. Incluso sellado en su bolsa, parecía que su historia aún no había terminado. Unas semanas después, la familia logró que se abriera una investigación. Los forenses externos encontraron evidencia de un trauma en el cráneo que no habíamos detectado inicialmente. Se concluyó que había sido golpeado con un objeto contundente antes de ser arrojado al pozo. Aunque nunca se encontró a los culpables, el caso se cerró. El cuerpo fue enterrado y la familia finalmente pudo darle un lugar de descanso. Sin embargo, no creo que realmente haya encontrado la paz. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, siento como si esos ojos aún me miraran, llenos de una tristeza tan profunda que parece imposible. Me pregunto si alguna vez realmente entendimos lo que intentaba decirnos o si, como tantas otras veces, ignoramos lo que no podemos explicar. La mujer con las uñas ensangrentadas. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, momentos que vuelven a ti en los silencios, en la oscuridad, cuando menos lo esperas. Mi nombre es Martín, tengo 42 años y llevo 15 trabajando en una morgue de la Ciudad de México. Pensé que lo había visto todo. Me equivocaba. Era una noche común de marzo, y aunque estaba cansado, el turno nocturno siempre me había parecido más tranquilo que el diurno. La calma de la noche en la morgue, aunque inquietante para algunos, era un refugio para mí. Ese silencio pesado tenía algo que me ayudaba a concentrarme. Sin embargo, esa noche no sería como las demás. Cerca de las 10, recibimos el cuerpo de una mujer. El informe preliminar decía que había muerto por insuficiencia respiratoria tras un desmayo, pero la verdadera historia detrás de ese cuerpo era lo que hacía que se me erizara la piel. Había sido enterrada viva. No lo sabía cuando llegó, pero más tarde lo descubriría en los detalles. La ambulancia dejó el cuerpo en una camilla frente a mí. Llevaba una sábana blanca que apenas cubría las marcas de su tragedia. Al retirar la sábana para iniciar el proceso, mi vista se fue directo a sus manos. Las uñas estaban partidas y cubiertas de sangre seca. Había restos de tierra en sus dedos y su piel estaba arañada, como si hubiera luchado desesperadamente contra algo imposible. Sentí un peso en el pecho al imaginarlo.
No era la primera vez que veía a alguien en esas condiciones. Los errores médicos, los accidentes y los malos diagnósticos a veces llevaban a resultados trágicos, pero había algo en ella que me resultaba particularmente perturbador. Su rostro, aunque pálido, tenía una expresión difícil de describir, como si supiera algo que yo no. Comencé a preparar las herramientas para mi trabajo habitual, revisar lesiones, tomar fotografías, anotar observaciones. La tormenta afuera rugía de forma constante, iluminando la sala con relámpagos intermitentes. Mientras limpiaba las uñas de la mujer para documentar los restos de tierra, noté algo que me hizo detenerme. Había pequeños cortes en la piel alrededor de sus dedos, como si la tierra en la que había sido enterrada hubiera sido más que un simple obstáculo. Era como si algo más la hubiera atrapado mientras intentaba escapar. Me alejé un momento para revisar su expediente. Su nombre era Ángela Medina, 34 años, sin antecedentes médicos significativos, sin registros que explicaran por qué habría sufrido un desmayo tan repentino. Fue encontrada por su familia en el ataúd después de que un sepulturero escuchara ruidos provenientes de la tierra. La exhumación fue rápida, pero para cuando la sacaron, ya era demasiado tarde. El informe decía que murió poco después de ser desenterrada, pero algo en los detalles me incomodaba. Había una línea escrita a mano al final del archivo, con una caligrafía apurada que decía, inquietante reacción al rescate. Marcas inexplicables en las uñas. Intenté sacarme esas ideas de la cabeza y continuar con mi trabajo. Al retomar la inspección del cuerpo, el ambiente en la morgue parecía haber cambiado. El aire se sentía pesado, casi opresivo. Los rayos iluminaban la sala a intervalos regulares, proyectando sombras largas y angulosas en las paredes. Era como si algo invisible estuviera presente, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Mientras anotaba en el informe, escuché un raspado detrás de mí. Fue leve, como si algo rozara la superficie metálica de una de las mesas. Al principio pensé que eran ratones, no sería la primera vez que estos pequeños intrusos se colaban en el edificio. Volteé con la intención de ahuyentarlos, pero lo que vi me dejó helado. Las manos de Ángela, que había colocado cuidadosamente bajo la sábana, estaban ahora fuera de ella, descansando a los costados de la camilla. Juraría que las había dejado cubiertas, pero ahí estaban, como si alguien las hubiera colocado deliberadamente en esa posición. Me acerqué lentamente, intentando convencerme de que tal vez había cometido un error. Tal vez, en mi cansancio, no había acomodado bien el cuerpo. Pero mientras me acercaba, vi algo más. Los ojos de Ángela, que antes estaban cerrados, ahora estaban abiertos. No del todo, pero lo suficiente para revelar el blanco de sus globos oculares. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Su mirada no era la de un cadáver. Había algo en esos ojos que parecía vivo, consciente. Traté de buscar una explicación lógica, contracciones musculares, reflejos post-mortem. Pero nada podía justificar lo que estaba viendo. A medida que trataba de mantener la calma, las luces comenzaron a parpadear. El sonido del trueno resonó en la sala y por un momento me sentí completamente desconectado de la realidad. Miré el cuerpo una vez más y lo que vi me hizo retroceder. Su cabeza había girado hacia mí. Apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que su mirada pareciera clavarse en la mía. Era imposible. Los cadáveres no se mueven, no pueden moverse. Pero ahí estaba, desafiando todo lo que sabía, todo lo que creía entender sobre la muerte. El ruido de las herramientas cayendo al suelo me sacó de mi estado de shock. Miré hacia la mesa donde las había dejado, y vi que ahora estaban esparcidas por el suelo. Algo estaba sucediendo, algo que no podía explicar. Intenté concentrarme, volver a lo que estaba haciendo. Pero cuando levanté la sábana para cubrir sus manos nuevamente, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más frío y un olor a tierra húmeda llenó la sala. No era un olor normal, era como si el entierro mismo hubiera regresado con ella. Decidí alejarme. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que estaba sucediendo. Salí de la sala y fui a la oficina principal para intentar distraerme con los expedientes.
Pero incluso allí, no podía sacarme de la cabeza la imagen de sus ojos abiertos, de sus manos movidas. Cuando finalmente reuní el valor para volver, lo primero que noté fue que las luces estaban apagadas. Solo los relámpagos iluminaban la sala de forma intermitente. Me acerqué a la camilla, tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero lo que vi confirmó mis peores temores. El cuerpo de Ángela ya no estaba sobre la camilla. La sábana estaba tirada en el suelo, y las marcas de sus uñas parecían haberse extendido por la superficie metálica de la mesa, como si hubiera arañado con fuerza al intentar levantarse. Mi mente se llenó de preguntas sin respuestas, de un miedo que no podía racionalizar. Salí de la morgue esa noche sin mirar atrás, dejando todo como estaba. No hice ningún reporte, no intenté explicar lo que había sucedido. Solo sabía que algo había regresado con ella, algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, cada vez que paso por un cementerio o escucho la lluvia golpeando el suelo, no puedo evitar pensar en Ángela. En cómo luchó para salir de ese ataúd y en cómo algo más la trajo de vuelta. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que preferiría no haber visto. Pero lo que más me atormenta es la mirada en sus ojos, una mirada que parecía decirme que esto no había terminado. Y tal vez, no lo está. El extraño visitante. Trabajar en una morgue te acostumbra a convivir con lo inexplicable, pero hay cosas que trascienden cualquier lógica. Mi nombre es Héctor, y en 1997 trabajaba como técnico en una morgue en Zacatecas. Era un edificio viejo, de techos altos y paredes agrietadas que parecían susurrar historias olvidadas. A pesar de su estado, el lugar cumplía su función, almacenar a los muertos mientras se realizaban las autopsias y los trámites para que las familias los reclamaran. Con el tiempo, aprendí a ignorar el aire pesado y la atmósfera opresiva. Todo tenía una explicación lógica. O eso pensaba antes de lo que ocurrió ese año. Todo comenzó de forma muy discreta, casi como una anécdota inofensiva. En la entrada principal de la morgue, alguien empezó a dejar flores cada noche. No ramos grandes, ni arreglos elaborados. Solo un pequeño manojo de margaritas blancas, frescas y perfectamente colocadas en el suelo junto a la puerta. No parecía algo extraño al principio, podría haber sido un gesto de algún familiar que perdió a un ser querido. En un lugar como ese, los rituales de duelo no eran raros. Sin embargo, lo curioso fue que las flores aparecían siempre a la misma hora, después de las 11 de la noche. Mi compañero Raúl, que solía hacer el turno nocturno conmigo, fue el primero en notarlo. Decía que veía a un anciano que llegaba caminando lentamente desde la calle, se detenía frente a la entrada, colocaba las flores con cuidado y luego se iba sin decir nada. Raúl intentó hablarle un par de veces, pero el hombre no le respondía, solo sonreía con tristeza y seguía su camino. Una noche, yo también lo vi. Estaba saliendo a fumar un cigarrillo cuando noté la silueta de un hombre mayor acercándose. Era delgado, llevaba un sombrero gastado y caminaba encorvado, como si cargara algo más pesado que los años. Sostenía un pequeño ramo de margaritas en las manos. Lo observé mientras se acercaba y algo en su presencia me inquietó. Había una calma en su forma de moverse que no parecía natural. Como si no estuviera realmente allí, sino en otro tiempo, en otro lugar. Colocó las flores en el suelo, se quedó unos segundos mirando la puerta y luego se dio la vuelta, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Cuando le conté esto a Raúl, me dijo que había hablado con el anciano unos días antes. Según él, las flores eran para su esposa, quien había muerto en ese lugar hacía muchos años. Pero aquí fue donde las cosas empezaron a ponerse extrañas. Revisamos los archivos de la morgue, buscando algún registro que confirmara su historia. No había nada. Ninguna mujer que coincidiera con la descripción que nos dio, ninguna que hubiera muerto en esa fecha, ninguna que estuviera relacionada con él. Era como si la esposa del anciano nunca hubiera existido. A pesar de eso, las flores seguían llegando, noche tras noche, sin falta. Siempre frescas, siempre colocadas en el mismo lugar.
Llegó un punto en que los demás empleados comenzaron a notar lo extraño del asunto. Algunos lo tomaban como una simple curiosidad, otros lo consideraban una superstición. Yo trataba de no pensar demasiado en ello. Pero había algo en las flores que no me dejaba tranquilo. Parecía que traían consigo un peso, una energía que no podía explicar. Y luego, el anciano dejó de venir. Una noche, simplemente no apareció. Las flores, sin embargo, siguieron llegando. La primera vez que lo noté fue una madrugada lluviosa. Raúl estaba enfermo, así que me tocó cubrir su turno. Estaba archivando unos documentos cuando, por costumbre, salí a la entrada a revisar si las flores estaban ahí. Y ahí estaban. Perfectamente colocadas, a pesar de la lluvia, como si alguien las hubiera protegido de las gotas. Miré hacia la calle, buscando alguna señal de quién podría haberlas dejado, pero no había nadie. Ni siquiera había huellas en el charco frente a la puerta. Desde esa noche, las flores comenzaron a aparecer sin que nadie viera a nadie dejarlas. No importaba si había alguien vigilando, si cerrábamos la puerta con llave o si pasábamos toda la noche revisando las cámaras de seguridad. Siempre estaban ahí a la mañana siguiente, como si surgieran de la nada. Comenzamos a bromear al respecto, tratando de restarle importancia. Decíamos que el anciano era más ágil de lo que parecía, que tenía algún truco para esquivar las cámaras. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo no encajaba. Lo que realmente me hizo cuestionar todo ocurrió un par de semanas después. Era otra noche tranquila y estaba trabajando solo. Decidí salir a la entrada, no para fumar, sino para comprobar algo. Quería estar allí exactamente a las 11, la hora en la que solían aparecer las flores. Me quedé esperando, mirando fijamente hacia la calle vacía. Pasaron los minutos y nada ocurrió. A las 11:15 todavía no había señales de movimiento. Me sentí un poco tonto por quedarme ahí tanto tiempo, así que regresé a mi escritorio. Cuando salí de nuevo, 15 minutos después, las flores ya estaban ahí. Lo extraño no era solo que las flores hubieran aparecido sin que yo me diera cuenta. Era que esta vez estaban marchitas. No eran las margaritas blancas frescas de siempre. Eran flores viejas, secas, como si hubieran estado ahí durante semanas. Algo en su estado me llenó de inquietud. Las recogí y las llevé adentro, pensando que tal vez alguien había decidido jugar una broma. Pero cuando las dejé en la mesa de trabajo, noté algo que me hizo soltar las flores al instante. Había un olor. No era el aroma dulce y suave que esperas de flores marchitas. Era algo más fuerte, más penetrante. Un olor que reconocí de inmediato después de tantos años trabajando en la morgue. Era el olor de la muerte. Desde esa noche, las flores marchitas comenzaron a aparecer con más frecuencia. No importaba cuánto intentáramos deshacernos de ellas, siempre volvían. Una vez, incluso las quemé, pensando que tal vez así acabaría con lo que fuera que estuviera ocurriendo. Pero al día siguiente, las encontré en el mismo lugar, perfectamente intactas, como si nada les hubiera pasado. El ambiente en la morgue cambió. Algunos compañeros comenzaron a reportar cosas extrañas, ruidos en las salas vacías, objetos que se movían de lugar, luces que parpadeaban sin razón aparente. Nadie quería quedarse hasta tarde, y el turno nocturno comenzó a ser visto como un castigo. Pero lo peor era la sensación que traían las flores. Era como si cada ramo llevara consigo una presencia, algo que no podíamos ver, pero que estaba ahí, observándonos. Finalmente, la situación se volvió insoportable. Una noche, sin decirle a nadie, tomé las flores marchitas que habían aparecido y las llevé lejos, a un campo vacío en las afueras de la ciudad. Las enterré ahí, pensando que tal vez así podría deshacerme de ellas de una vez por todas. No fue fácil. A medida que cavaba el agujero, sentí como si el aire a mi alrededor se volviera más denso, más pesado. Pero lo hice. Enterré las flores y regresé a la morgue. Esa fue la última vez que aparecieron. Después de eso, el ambiente en la morgue volvió a la normalidad, al menos en apariencia. Pero para mí, nada volvió a ser igual.
A veces, cuando salgo de noche, siento el olor de esas flores marchitas en el aire y recuerdo al anciano con su andar lento y su rostro triste. Nunca descubrí quién era, ni quién era su esposa, ni qué relación tenían con las flores. Pero hay algo que sé con certeza, no todas las historias de amor terminan en paz, y no todos los muertos encuentran el descanso que buscan.